Jael, la mujer gentil, primera parte. Leemos Jueces capítulo 4, versículo del 11 al 24. Dice así: Este saber de Aber-Ceneo se había apartado de los ceneos, descendientes de Obab, cuñado de Moisés, y había ido desplegando sus tiendas hasta el encinar de Zanaim, que está junto a Cedes. Y se le informó a Sísara que Barak ben Ainoam había subido al monte Tabor, por lo cual Sísara reunió todos sus carros, 900 carros de hierro, con todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el torrente de Gisón. Entonces dijo Débora a Barak: levántate, que este es el día en que Yahvé ha entregado a Sísara en tu mano. No ha salido ya Yahvé delante de ti. Y Barak bajó del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Yahvé destrozó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara, bajándose del carro, huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Sísara, pues, había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Aber-Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Ador, y la casa de Aber-Ceneo. Y salió Jael al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra aquí, no temas. Entonces él entró en la tienda de ella, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: dame, te ruego, un poco de agua para beber, pues tengo sed. Ella entonces abrió un odre de leche y le dio de beber, y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: quédate en la puerta de la tienda, y si alguno viene y te pregunta y dice: ¿hay alguien aquí?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, haciendo un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente, y así murió. En esto, he aquí Barak, que venía persiguiendo a Sísara, y Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto, con la estaca en la sien. Así humilló Elohim en aquel día a Yavín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura contra Yavín, rey de Canaán, hasta que acabaron de destruir a Yavín, rey de Canaán. En la segunda mitad de Jueces capítulo 4 vemos el enfrentamiento entre Javín, rey de Azor, e Israel. Esta fue la batalla que determinaría si Israel podría existir o sería aniquilado. Dios no permitió que el ejército de Javín derrotara a Israel, ni siquiera teniendo 900 carros de hierro. Dios hizo
que sus carros de hierro fueran inútiles. El ejército de Sisera fue derrotado completamente por los israelitas. Pero la victoria más importante fue para una mujer extranjera. Se trataba de Jael, descendiente de Hobab, seguro de Moisés, y Hobab también se le conoce como Jetro en otras partes de la Biblia. Jael salvó al pueblo de Israel del poder del mal al matar el enemigo más formidable de Israel. Dios ya tenía un plan para los gentiles en ese momento. Veamos más acerca del texto. Primer tema es los descendientes de Hobab. En Jueces capítulo 4, versículo 16, se habla de repente acerca de los descendientes de Hobab. Los israelitas no estaban solos cuando estuvieron vagando por el desierto durante 40 años. Hubo muchos compañeros del desierto que los acompañaron durante esos años. Uno de ellos era el Ceneo, descendiente de Jetro. Jetro también era un sacerdote de una región pagana. Sin embargo, estaba muy interesado en el incidente en el que su yerno Moisés sacó a los israelitas de Egipto y pasó el Mar Rojo, como si fuera tierra firme por el poder de Israel, de Dios. Así que, tras encontrarse con Moisés en el desierto y escuchar lo que Dios había hecho, siguió a los israelitas. No había ninguna razón especial para que los ceneos siguieran a los israelitas de esta manera. Después de todo, eran nómadas y no tenían tierra. La razón por la que seguían a los israelitas era porque podían experimentar, aunque fuera un poco, la gracia de Dios si iban con ellos. Mientras los acompañaban, comían maná y codorniz y escuchaban las palabras de la ley predicadas por Moisés. Acompañaban a los israelitas para escuchar la palabra de Dios, aunque fuera solo una parte. La parábola del hombre rico y Lázaro se encuentra en Lucas capítulo 16 y más adelante, versículo 19 y más adelante en el Nuevo Testamento. Leemos Lucas capítulo 16, versículo 19-31. Lucas capítulo 19, versículo 16, versículo 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual, lleno de llagas, había sido echado junto a su puerta, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico, y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y fresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros ha sido puesta una gran sima, de tal modo que los que quieren cruzar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar a nosotros. Digo entonces, Padre, te ruego, pues lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirán, dirían. Pero le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. La Biblia dice acerca de este mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que caigan de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué significa esto? Los gentiles, los samaritanos, o los que eran tratados como pecadores en el tiempo de Jesús, no aprendían la palabra de Dios abiertamente. Apenas podían recoger y comer las migajas que caigan de la mesa. Eran personas que asistían a la sinagoga para obtener las migajas de la gracia, siendo descuidados y no llegando a ser miembros regulares de la gracia. Pero ¿qué hizo Dios? Dios expulsó a todos los miembros regulares, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, que vivían satisfechos todos los días después de escuchar la palabra de Dios. Repetimos: Dios expulsó a todos los miembros regulares, los fariseos, los escribas y los maestros de la ley, que vivían satisfechos todos los días. Vivían satisfechos todos los días después de escuchar la palabra de Dios. Hizo que los que suplicaban gracias fueran los protagonistas del reino de Dios. Hizo que los que suplicaban gracias fueran los protagonistas del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice muchas veces que en el reino de los cielos los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Cuál es la característica de los miembros regulares? Aún después de escuchar la palabra de Dios,
No saben lo preciosa que es. Como han recibido la gracia, tienen una mayor necesidad de cumplir sus deseos mundanos. Como ya tienen la palabra, piden dinero, buen matrimonio y una casa, un coche bueno, etc. Pero la Biblia dice, leemos 1 Juan capítulo 2, versículo 12. 1 Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, versículo 12 al 17. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecadores os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes. La palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si verdaderamente recibes la gracia, es natural que cuanto más escuche la palabra, más sed de gracia tengas. Si verdaderamente recibe la gracia, es natural que cuando más escuches la palabra, más sed de gracia tengas. Los ceneos siguieron a los israelitas en el desierto ardiente durante 40 años para conseguir las migajas de la palabra. Dios fue glorificado a través de esta mujer cenea y dijo al pueblo de Israel: vosotros gozáis orgullosamente de la gracia, porque sois miembros regulares de mi reino. Pero mi verdadera bendición será para esto que ruegan por mi gracia. Vosotros gozáis orgullosamente de la gracia, porque sois miembros regulares de mi reino. Pero mi verdadera bendición será para estos que ruegan por mi gracia. Los que escuchan la palabra de Dios,
escuchan con el temor de que tal vez lo echen. Sin embargo, los miembros regulares están más interesados en otras cosas. Dios los expulsó y confió a los ceneos como Jael las cosas más importantes del reino de Dios. ¿Cuál sería la razón por la que estos ceneos no se acomodaron como los israelitas? Tal vez pensaron que no lo merecían. Se contentaban con comer las migajas de la palabra. Por otra parte, no querían cambiar su forma de vida. Querían seguir siendo nómadas hasta el final. Pero sus corazones anhelaban a Israel y estaban satisfechos y agradecidos por haber probado una parte de la gracia. Sus corazones anhelaban a Israel y estaban satisfechos y agradecidos por haber probado una parte de la gracia. Segunda tema, la batalla de Megiddo. Es muy importante. Si leemos Jueces capítulo 4, versículo 12 al 14, la batalla de Megiddo. Jueces capítulo 5, versículo 19, es completamente diferente de las guerras que tuvieron contra los cananeos hasta ahora. Esta guerra fue una guerra muy importante de vida o muerte que puede decidir si el pueblo de Dios seguirá existiendo o no. Tabor es una montaña bastante alta en Megiddo. Lo leemos en Jueces capítulo 5, versículo 19. Desde que se supo de Barak, tenía 10,000 soldados contra el ejército de Jabín. Parece que el ejército de Sísara siguió reuniendo tropas para someterlo. Esta guerra, sin embargo, no sucedió por accidente. Fue planeado durante muchos tiempos. Desde entonces, la batalla de Megiddo ha sido el modelo de todas las guerras contra las que luchan las fuerzas del mal para expulsar al pueblo de Dios en este mundo. La batalla de Megiddo ha sido el modelo de todas las guerras contra las que luchan las fuerzas del mal para expulsar al pueblo de Dios de este mundo. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 21, leemos. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, 12 al 21. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 al 21. El sexta derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua, para que se preparará el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas,
los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada, a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar, en el hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del santuario, desde el trono, diciendo: hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos, y se produjo un gran sismo, un terremoto tan grande y terrible, cual no lo hubo desde que existe hombre sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para que se le diera de cáliz del vino a su ira. Y hubo toda isla, y las montañas no fueron halladas. Y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de este era sobremanera grande. Que Satanás reunirá a los reyes del mar para oponerse al pueblo de Dios. Y el nombre del lugar donde se reunirán es Armagedón, en el idioma hebreo. Armagedón es la pronunciación griega de con H, Armagedón, que significa monte Megido, es decir, el monte Tabor. La batalla del monte Tabor fue la batalla del Armagedón para Débora y Barak. La razón por la que el ejército de Sísara llegó al arroyo de Sison con 900 carros de hierro no fue porque los israelitas mostrarán signos de rebelión. Llevaba muchos tiempos haciendo planes para destruir a Israel por completo. Por eso Dios los preparó de antemano a través de Débora. ¿Cuál es el problema más difícil en la vida de fe? El problema más difícil en la vida de fe es cómo vivir en este mundo. Lo más conveniente es coexistir con la gente del mundo. Lo más conveniente para la gente del mundo sería vivir de acuerdo con la manera del mundo. Y para el pueblo de Dios sería vivir a la manera de Dios y coexistir con respeto los unos a los otros. ¿Cuál es el problema más difícil en la vida de fe? El problema más difícil en la vida de fe es cómo vivir en este mundo. Lo más conveniente es coexistir con la gente del mundo. Lo más conveniente para la gente del mundo sería vivir de acuerdo con la manera del mundo. Y para el pueblo de Dios sería vivir a la manera de Dios y coexistir con respeto los unos a los otros. Pero nunca puede ser así. Aquí es donde surge el problema. La razón por la que el mundo critica a los cristianos es por las diferencias de valores.
Estas cosas nos plantean importantes cuestiones de supervivencia. La pregunta es, ¿podemos vivir en este mundo incrédulo de acuerdo con las palabras de Biblia? ¿Podemos sobrevivir en este mercado haciendo negocios con fe? ¿Podemos hacer bien nuestra vida laboral con fe? El mundo hace todo lo posible para sobrevivir en el mundo a su manera. No creen que los cristianos valgan nada y a veces los atacan. ¿Por qué? No les gusta verlos competir con ellos. La forma en que vivimos los hace sentir mal. Odian a los cristianos porque son diferentes y dicen: si quieres vivir así, no andes perdido en Canaán, más bien vete al desierto. Esto significa desaparece de este mundo. Esta es la naturaleza de la batalla de Megiddo, el Armagedón del libro de Apocalipsis. No es una guerra en el Medio Oriente, ni es la Tercera Guerra Mundial. Es la batalla en la que la gente del mundo ataca a aquellos que tienen la fe verdadera para expulsarlos del mundo. Esta guerra puede ocurrirle a cualquiera y en cualquier iglesia. Repetimos. Odian a los cristianos porque son diferentes. Y dicen, si quieres vivir así, no andes perdido en Canaán, más bien vete al desierto. Esto significa desaparece de este mundo. Esta es la naturaleza de la batalla de Megiddo, el Armagedón del libro de Apocalipsis. No es una guerra en el Medio Oriente, ni es la Tercera Guerra Mundial. Es la batalla en la que la gente del mundo ataca a aquellos que tienen la fe verdadera para expulsarlos del mundo. Esta guerra puede ocurrirle a cualquiera y en cualquier iglesia. El propósito de Satanás es hacer que la verdadera iglesia y la verdadera pueblo de Dios desaparezca de este mundo. El propósito de Satanás es hacer que la verdadera iglesia y la verdadera pueblo de Dios desaparezca de este mundo. Sería algo así: te salvaré si me haces caso, pero si no abandonas al pueblo de Dios, vete y desaparece de este mundo. Vuelvo a recalcar: el único objetivo de Satanás es hacer desaparecer del mundo a las personas y a las iglesias que intentan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El único objetivo de Satanás es hacer desaparecer del mundo a las personas y las iglesias que intentan vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo vivir juntos? Creo que la mayor batalla de Armagedón o Megiddo de la historia fue la dieta de Worms que convocó a Lutero.
1521, marzo empezar, 1521, 26 de mayo terminar, la dieta de Worms. Lo que esa reunión quería era aniquilar por completo a la verdadera iglesia que sirve a Dios en este mundo. La dieta de Worms, reunión quería era aniquilar por completo a la verdadera iglesia que sirve a Dios en este mundo. La herramienta que usaron fue la iglesia romana. Pero Lutero se aferró al Señor. Y el Señor derrotó a Satanás. Como resultado, la reforma tuvo lugar. Y nació la iglesia reformada. Repetimos. Creo que la mayor batalla de Armagedón o Megiddo de la historia fue la dieta de Worms que convocó a Lutero. Lo que esa reunión quería era aniquilar por completo a la verdadera iglesia que sirve a Dios en este mundo. La herramienta que usaron fue la iglesia romana. Iglesia romana reformada. No se puede coexistir. Pero Lutero se aferró al Señor. Y el Señor derrotó a Satanás. Como resultado, la reforma tuvo lugar y nació la iglesia reformada. Tales eventos han continuado en la historia de las iglesias en cada país y continuarán hasta la segunda venida del Señor. El momento en que el mundo reúna todas sus fuerzas para atacar a la iglesia serán devastados ante Dios. ¿Por qué permitía Dios que estas personas malvadas prevalecieran? ¿Por qué? Esto es para que la iglesia pueda ver y conocer con precisión la realidad del mal. ¿Por qué permitiría Dios que estas personas malvadas prevalecieran? Esto es para que la iglesia pueda ver y conocer con precisión la realidad del mal. La gente trata de simpatizar con el mal, culpando a las malas circunstancias o al mal aprendizaje. Luego dice, odia el pecado, pero no odies al hombre. La verdadera identidad del mal, que se revela al final, se disfrutar del pecado o resiste a Dios con celo. Resiste a Dios con todo su poder. Disfruta del pecado. Dice, odia el pecado, pero no odia al hombre. No es un problema psicológico. Hacen su propio poder un Dios y ven oprimir a los débiles como justicia. Por eso no les queda más remedio
que desaparecer los que tienen fe, que dependen de Dios. Era el plan de Amán, del libro de Esther, pero se convirtió en el día de su muerte y la de toda su familia. Leemos Esther capítulo 4. Esther capítulo 4, versículos 7 al 16. Esther capítulo 4, versículo 7 al 16. Mardoqueo le refirió todo lo que le había sucedido y el monto exacto de plata de Amán había prometido pesar para los tesoros del rey por el exterminio de los judíos. Le dio además una copia del edicto que había sido promulgado en Susa para que fueran destruidos, para que la mostrará a Esther y le contará todo, encargándole que acudiera al rey e intercediera ante él por su pueblo. Y regresó a Hadak y declaró a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló con Hadak y lo envió a Mardoqueo diciendo: todos los siervos del rey y la gente de la provincia del rey saben bien que para cualquier hombre o mujer que acuda al rey en el patio interior sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para acudir al rey en estos 30 días. Refirieron entonces a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no creas dentro de tu alma que has de escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Por cuanto, si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieron a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si he de perecer, que perezca. Si he de perecer, que perezca. Y capítulo 7, versículo 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaban en presencia del rey: he aquí, precisamente colocado en casa de Amán, un madero de 50 codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo, a quien habló en
provecho del rey, y el rey ordenó colgarlo en él, y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. Y capítulo 9, versículo 22. Como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, en un mes que se convirtió para ellos de tristeza en alegría y de luto en día de fiesta, y que los hicieran días de banquetes, de regocijo y de envío de regalos de cada uno a su prójimo y de dádivas a los pobres. Y capítulo 10, versículo 1 al 3. E impuso el rey Asuero un tributo sobre la tierra y sobre las islas de mar, todos los actos de autoridad y poder, así como la declaración de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey engrandeció, no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque el judío Mardoqueo llegó a ser el segundo del rey Asuero y grande entre los judíos, y acepto por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz a todo su linaje. En el texto de hoy, Débora le dice a Barak que no tienen armas que luche contra Sisera. Es en una situación en la que no tiene nada. ¿En qué puede confiar para salir a batallar? Retirarse significaba que Israel sufría muerte y destrucción. Por eso no tiene más remedio que luchar. El pueblo de Dios no quiere pelear, pero cuando las demandas son inaceptables, no tiene más remedio que luchar. Una característica de las batallas de Armagedón es que el sentido común no funciona. No es posible tener una comunicación. Uno tiene que volverse loco para cumplir con todas sus demandas. Así que al final no tiene más remedio que luchar. Sea cual sea la situación, no hay nada de lo que tengamos que temer. Ya sea una bomba nuclear, la Tercera Guerra Mundial o cualquier otra situación, lo único que nos concierne es tomar la misma decisión que tomó Lutero en sus momentos. La decisión de escoger a Dios por encima del mundo y nada más, sea como sea la Armagedón. No temeremos, porque escogeremos a Dios. Y luego sucederá la segunda venida de Jesús. Nosotros nos aferramos al Señor. El Señor derrotó a Satanás. Única arma de nosotros es aferramos al Señor, nada más.
aferramos al Señor. Nuestro Señor derrotó a Satanás. Es nuestra bendición. Es nuestras promesas. Dice Dios con nosotros para siempre. Emmanuel. Nosotros nos aferramos al Señor. El Señor derrotó a Satanás. Cualquier momento que terminar este mundo, tercera guerra mundial, no importa. Solamente nos aferramos al Señor. El Señor derrotó a Satanás. ¿Por qué miedo cambio de tiempos? O bomba nuclear. ¿Qué? Virus, ¿qué cosas así? Solamente nosotros nos aferramos, Señor. El Señor luchará. Vosotros quedaos quietos. Es nuestro secreto de victoria. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.